Y nos encontramos en la Plaza del Colono, en la ciudad de 2 de Mayo. Estamos con Gabriela, ella es candidata a diputada nacional por Cambiemos, abogada, nieta de inmigrantes y profunda admiradora de su hermana mayor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Así es, le va a gustar a mi hermana lo que acabas de decir. Muy buenos días, Daniel, buenos días a todos. Realmente, como bien lo dijiste, nieta de inmigrante, orgullosa de mis raíces y admiradora de mi hermana porque creo que es una mujer luchadora que protege a su familia, trabaja y es un ejemplo en muchos sentidos. Es interesante que haya gente joven en política. Creo que todos te deben decir lo mismo y casi todos los partidos políticos están incorporando gente joven, pero casi siempre a cargos medio locales, concejales, diputado provincial en 9º lugar. Sin embargo, te toca estar con Pastori a un lugar tan importante que es ni más ni menos que a diputada nacional. ¿Cómo aceptás este desafío? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en política? ¿Por qué ingresaste en política? Contanos todos los detalles. Bueno, primero la palabra desafío no es algo que no nos haya caracterizado desde el primer momento. Creo que cuando éramos solamente 5 personas inflando globos en una plaza desde el interior, cuando nadie más creía en la posibilidad efectiva de que en ese momento el PRO, porque cuando empezamos éramos el PRO, hoy felizmente hoy conformamos el Frente, somos Cambiemos, pero fue muy difícil. Entonces la palabra desafío no es algo ajeno a quien defendió este proyecto de país desde el día 1. Pero eso es a nivel partidario, yo me refiero a nivel particular, a nivel personal. ¿Cómo te sentís a nivel personal con esto? Porque no es fácil, es un cargo nacional. A nivel personal creo que me ha tomado de sorpresa el momento en el que se me fue transmitido, pero lo veo como una gran responsabilidad que llevamos a cuesta. Porque como bien dijiste, creo que por primera vez estamos viendo al protagonismo juvenil en las listas nacionales sin ese paso previo, porque es una concepción cuasi cultural, creer que primero tenés que ser concejal de tu municipio, claro, o tenés que tener una militancia férrea en algunos aspectos de la vida política de los partidos, pero también responda que creo que están haciendo lo que dicen que van a hacer. Bien. O sea, que la política está haciendo lo que dice que va a hacer, pero siempre se habla de jóvenes en roles protagónicos, que los jóvenes se involucren, que los jóvenes participen, y se está demostrando con esto que se le da lugar a los jóvenes, que nosotros somos protagonistas de nuestra propia historia, que podemos ser protagonistas de nuestra propia vida, del rumbo que queremos darle a nuestro país. Entonces lo veo desde ese punto, como una gran responsabilidad, no solamente mía. No, sin duda, creo que la responsabilidad más grande la tengo para con el equipo. Porque el trabajo claro, la cara visible... No sos vos, hay todo un equipo, de hecho acá atrás hay un equipo de 3 personas. Son ellos, sí. Porque las personas ocupan los lugares en las listas, están sus nombres, somos los que hablamos, somos, como bien dice la palabra, representantes. Pero esas personas trascienden. Claro. Esas personas son momentáneas. Claro. Lo que trasciende va más allá. Es el trabajo. Es el trabajo de todos. Y ese trabajo de todos es el que creo conlleva una mayor responsabilidad de parte nuestra. Totalmente. Después quiero entrar un poco más en profundidad en el tema político, pero a mí me interesa más que la gente te vaya conociendo. Sos abogada, contame dónde cursaste tus estudios, cuándo te recibiste y contame tu experiencia como estudiante, porque quiero entrar en el tema educación en la provincia de Misiones. Es que justamente mi experiencia como estudiante va ligado a uno de los proyectos que nos gustaría llevar adelante, no solamente porque como siempre hablamos, de todos modos vamos a enfocarnos más adelante en esa cuestión, porque bueno, te cuento, entonces, yo soy oriunda de Picada, Yapeyú, una colonia en el municipio de Guaraní. Allá fui a la escuelita rural donde mi papá y mi mamá fueron docentes, hoy ya jubilados, entonces claro. la vida fue por un tiempito la tuve mamá como directora de la escuela, después ya... ¿Tu papá fue el primer hijo
el último, pero el primero en nacer acá en Argentina, porque todos tus tíos nacieron en el exterior. Tus padres vinieron, tus abuelos vinieron escapados de la guerra, ¿no? Vinieron, origen ruso, si no me equivoco. Origen ruso, sí. Mi abuelo nació en Bielorrusia. Ajá. Y la conoció mi abuela también en Rusia. Uh-huh. Como venían huyendo de los conflictos bélicos que se estaban gestando, se radicaron en Lutsk, Ucrania. Bien. Y de Lutsk, cuando llegó, vieron siempre cuento esta historia con mucho... me asombra el coraje que tuvieron. Sí, sí. Vieron un panfletito donde promocionaban Argentina con fuentes de trabajo. Es verdad. Por lo cual mi abuelo resolvió tomar a su familia, vender lo poquito que tenían y comprarse solo los pasajes del barco, porque solamente para eso les alcanzó. Claro, llegar a la Argentina y todavía ir a Misiones, donde esto todo monte, no es como era ahora. Él abrió las picadas, era lo que en ese momento se conocía como vialidad provincial, claro. 2 bueyes y una rastra de... Es importante lo que contás para que la gente entienda cuáles son tus orígenes, porque los orígenes nos definen también como personas, nos definen en cuanto a personalidad, carácter, eso es importantísimo. Bueno, me estabas contando cómo eran tus comienzos como estudiante. Y posteriormente llegó la hora de elegir un colegio, fui al bachillerato de guaraní. Uh-huh. Después, por una cuestión de orientación, ¿te acordás que en esa época teníamos la orientación polimodal? Sí. Podías elegir si querías ciencias naturales, ciencias sociales. A mí me tocó la parte comercial o pedagógica, por ejemplo. No, la parte comercial no era lo mío. No era lo comercial. Definitivamente no era lo mío siempre fueron las ciencias sociales, humanidades, ética, claro. Eso me gustaba. Y lo que ocurría en el colegio de guaraní, que tenía la orientación agrotécnica. Bien. Por lo cual ya no me hubiese sido pedagógicamente útil continuar en el colegio de guaraní, sino que tuve que buscar otra oferta educativa, y ahí comienza el Colegio Nacional Amadeo Bonpland de Oberá. Ahí ya por primera vez. Ya te fuiste a Oberá. Ya me fui a la ciudad. Salí de mi ¿Te animaste a ir sola o fuiste a la casa de un familiar? ¿Cómo fue? No, viajaba en un colectivo todos los días. Bien. El colectivo, esta es la realidad de la provincia. Mirá, lo voy a contar, era Don Pereira, es Don Pereira, porque aún sigue viviendo en guaraní. Una excelente persona, fue el primer colectivo que cruzó por Colonia Yapeyú en muchísimos años. Y gracias a ese colectivo yo pude ir tanto al colegio en guaraní, iba todos los días, me tomaba el colectivo, porque si no teníamos que caminar hasta la ruta, y hasta la ruta en mi caso no era tan complicado porque se trataba de 800 metros, 8 cuadras, pero muchos chicos que sí que vivían en lugares muy alejados de la colonia, el colectivo fue una gran herramienta para sin lugar a dudas. Y ahí terminaste la secundaria y decidiste elegir una carrera, y elegiste abogacía. ¿Por qué? Elegí abogacía. ¿Para defender a las personas? ¿Porque te gustaba ser conflictiva? ¿Cómo es el tema? Un poco, ¿no? Una forma de canalizar el carácter gringo y testarudo heredado de los abuelos, pero no. En serio, fue una profesora que tuvimos que nos daba derecho constitucional. Bien. Y nos daba derecho constitucional, y vos empezás a conocer cómo debería ser el Estado. Y mirás y parece que no es como nos cuentan. Es y totalmente cierto. Difiere la realidad de la teoría, y fue ahí cuando te pica ese bichito de la justicia, de defenderle el Estado de Derecho, porque es una revolución interna muy grande la que se produce en un joven cuando... Es un cambio. Es un cambio muy grande la que se produce en un joven cuando comienza a entender cómo funciona el lugar donde le toca vivir. ¿Y qué edad tenías cuando se te iluminó más o menos el rumbo? 16 años tenía. O sea, vos ya a los 16 años ya tenías en claro qué querías hacer en la vida. Sí. Por una profesora que te estimuló. Que me estimuló, exactamente. ¿Sabes porque por qué? Hasta esa edad yo iba a ser doctora como mi hermano mayor. Claro. Sí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque yo, por ejemplo, veo en la provincia de Misiones que hay una carencia muy grande de... Hay muy buenos profesores que han hecho patria en colonias y muchos lugares, pero también es cierto que noto que incluso adultos mismos no entienden el rol del poder legislativo, no entienden el poder ejecutivo. Hay docentes que no saben escribir sin errores ortográficos. Algo pasa en la educación. Y vos decías, todo lo que te tocó, todo lo que te estimuló, tener buenos docentes, es fundamental. Y yo creo que la provincia de Misiones ha tenido un retroceso importante en materia de educación. Así es. Así que quisiera que me cuentes un poco cuál es tu proyecto, porque la gente en la provincia de Misiones necesita legisladores
que planifiquen la provincia de Misiones, pero que estimulen también a los jóvenes. Es que en Porque eso los está jóvenes, la base. mira, cuando vos decidiste ser abogada, a los 16 años, no te imaginabas que, por ejemplo, ahora esos chicos con esa edad ya eligen representantes, te van a votar a vos, un chico de 16 años. Entonces me parece que es un buen mensaje ese. Ese es el mensaje que hay que transmitir. Como vos dijiste recién, y estás muy en el camino correcto, que personas no conocen el mundo democrático en el que viven. Totalmente. Pero eso, citando a un docente, me dijo, hay que volver a las bases. Hay que volver a esa educación de antaño, pero no en el sentido de retroceso tecnológico, No. tomando en cuenta... Rescatar lo positivo. Rescatar lo positivo de esa educación de antaño y sobre todo el respeto al docente, Claro. el respeto a la figura del docente, Sí. porque eso se ha perdido mucho. Y es una moneda de dos caras, porque hemos visto que se ha perdido la voluntad de aprender y en algunos casos la voluntad de enseñar. Pero la necesidad, el chico hoy, un joven de 16 años, dice, ¿para qué voy a estudiar? O sea, ¿qué futuro tengo yo? Si al ver tantas personas sin estudios llegan lejos, yo con estudio en teoría no llego a ningún lado. Ahí viene el proyecto del que venimos hablando. Bien. Nosotros tenemos que hablar, no, siempre quiero rescatar esto. Es un error caer en que con una ley aislada, con una sola ley, se va a solucionar una problemática social. Las leyes son sucesos concatenados que responden a una problemática que también va a tener hechos concatenados que hacen a un todo. Claro. Entonces, primero, ¿qué es lo que se propone a grosso modo? Trabajo para esa franja etaria que vos bien dijiste. El joven profesional que egresa y que estudia 5, 6, 7, 8 años de su vida y no tiene una salida laboral acorde a lo que estudió, que realmente le pueda dar una digna calidad de vida. Está bien. Entonces, tenemos que hablar de fuentes laborales para esa franja etaria de jóvenes. Sí, por supuesto. Pero ¿qué ocurre? Nosotros también, cuando salimos del secundario, es como una especie de vacío, de Sí. pozo negro, Sí. en lo cual cuesta... A mí me despertaron la vocación del derecho. Tuve una profesora que realmente, Ramona Rotoli, es el nombre, y no me voy a olvidar nunca. Un Era saludo a ella ahora. eran esas profesoras sargentas, viste, correctas, pero que tuvo esa capacidad de transmitirme la orientación vocacional que hoy representa la profesión que elegí. Pero no en todos los casos se da igual. Entonces también tenemos que hablar de una orientación vocacional a los jóvenes desde ese momento. ¿Qué te parece? Pero un seminario de orientación vocacional que realmente responda no solamente a lo que vos querés hacer, porque hoy los psicopedagogos también te hacen el test, vos ponés, quiero, y te dicen, bueno, podés ser abogado, podés ser contador, pero también tiene que haber un estudio integral del mercado laboral, Claro. porque hoy se ha dejado de lado el marketing respecto a las ofertas laborales. Bien. No hay en el colegio secundario una orientación también que vaya de la mano a qué es lo que tu provincia, lo que tu región, lo que tu pueblo necesita. Totalmente. Y eso genera que muchos jóvenes elijan una carrera, pero que en su lugar no la pueden ejercer, Claro. ya sea porque no existe la infraestructura o porque no hay demanda. Y terminan emigrando. Y terminan emigrando. Entonces, todo debe resolverse en un proyecto integral que vaya desde el seminario de orientación vocacional en los colegios secundarios hasta el desarrollo de las industrias locales para fomentar las carreras que se dictan en esas localidades. Claro. Como por ejemplo, bueno, la Facultad de Ingeniería de Oberano sería un ejemplo acorde porque Sí. tenemos chicos de toda la provincia, Reconocida mundialmente también. reconocida mundialmente, pero también darle la posibilidad de fomentar la industria en nuestra provincia para que estos chicos tengan una salida laboral. Bueno, ahora tenemos un paso agigantado que es la Universidad del Alto Uruguay, que tiene una orientación un poco más agraria. Ese es un gran paso, porque el modelo económico de Misiones es agroforesto industrial. Tal cual. Entonces orientemos las profesiones a eso. Bien. Y también una vez llegado el día de que funcione el esquema educativo, proponer beneficios para esas empresas que contraten Bien. jóvenes Bien. recién egresados. Bien. O sea, por eso son todos sucesos concatenados que ojalá se nos den las posibilidades de llevarlos adelante. Ojalá que sí.
Si tuvieras que decirle algo a la gente que recién te está conociendo, que te está viendo por primera vez, sos una persona joven, ¿por qué confiar en Cambiemos? ¿Por qué votar en Cambiemos? ¿Por qué votar por vos o por Pastori en este 2017? Siempre, como te decía al principio de la entrevista, no se trata de votar tal vez a una u otra persona. Nosotros, Cambiemos representa un proyecto de país. Cambiemos representa transparencia institucional. Cambiemos representa lucha contra la corrupción. Cambiemos es estar siempre cerca de la gente. Cambiemos, te lo digo porque yo nunca había militado en política porque estaba descreída. Lo mío era la vereda de enfrente, la pancarta en contra de la democratización de la justicia. Como muchos que están viendo ahora. Como muchos que están viendo ahora. Y cuando llegué a la primera reunión del Próvera, vi que era gente distinta. ¿Y cómo llegaste ahí a esa reunión? Un amigo, Josías Mecher. Él sí, me hinchó, y el presidente de la juventud del partido, por cierto. Y se ve que no tenía nada que hacer. Y le dije, bueno, dale, vamos a ver de qué se trata. Y todas esas ideas de descreimiento quedaron por tierra. Claro. Y me comprometí con un proyecto que, como te digo, no va más allá de las personas. Buenísimo. Y por ende ahora, si le tengo que decir algo al pueblo misionero, es que votemos con responsabilidad y que votemos con memoria y siempre en libertad. El voto es el derecho más sagrado que tenemos. Tenemos el derecho, tenemos el poder. Hagamos la diferencia. Bien. Muchas gracias, Gaby. Gracias a vos, Daniel.